As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. Attention is fixed on Iran. Donald Trump is already thinking about what comes next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. En 3 meses, Estados Unidos ha intervenido militarmente en Venezuela, lanzado una guerra contra Irán junto con Israel, impuesto un bloqueo total de combustible sobre Cuba y disparado contra decenas de embarcaciones vinculadas a cárteles mexicanos en el Caribe. 4 frentes abiertos simultáneamente. La reacción natural es analizar cada conflicto por separado. Venezuela como crisis política, Irán como amenaza nuclear, México como problema de narcotráfico, Cuba como reliquia de la Guerra Fría. Pero cuando se miran los 4 a la vez, emerge un patrón que tiene menos que ver con ideología y más con algo mucho más tangible. Petróleo, rutas comerciales y el control del hemisferio occidental entero. Para entender la lógica económica detrás de estas operaciones, vamos a abrir 3 expedientes. Primero, ¿cuál es el plan estratégico que conecta estos 4 frentes y por qué tiene sentido sobre el papel? Segundo, ¿qué precio está pagando el mundo por esta jugada en este preciso momento? Y tercero, ¿por qué lo que parece una partida maestra podría convertirse en el mayor error de cálculo geopolítico del siglo? Empecemos por los números que nadie está juntando. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. 303.000 millones de barriles, más que Arabia Saudí. Desde enero, Estados Unidos controla de facto esa industria tras capturar a Maduro y anunciar que gestionará la producción hasta una transición. Si sumamos las reservas estadounidenses, las canadienses y las venezolanas, el hemisferio occidental concentra más de 500.000 millones de barriles de reservas probadas. Casi un cuarto de todo el petróleo del mundo, ahora bajo la influencia directa o indirecta de Washington. Paralelamente, la guerra contra Irán elimina al proveedor que mantenía engrasada una pieza clave del engranaje rival. China importaba 1.400.000 barriles diarios de crudo iraní, el 13% de todo lo que consume y cerca del 90% de lo que Irán exportaba. Ese grifo se ha cerrado. Los ataques han dañado infraestructura de producción, el estrecho de Hormuz lleva semanas bloqueado y los buques que transportaban crudo iraní con banderas falsas y traspasos barco a barco ya no tienen puerto seguro. 31.000 millones de dólares anuales en ingresos petroleros que financiaban tanto al régimen iraní como a sus proxies regionales, cortados de raíz. El tercer frente no es marítimo sino logístico. La Marina estadounidense ha hundido o interceptado más de 48 embarcaciones vinculadas a cárteles mexicanos desde septiembre de 2025, matando a más de 160 personas. Trump declaró el fentanilo arma de destrucción masiva, designó a 6 cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y ya se entrenan tropas para operaciones terrestres dentro de México. A primera vista parece una guerra antidrogas, pero el efecto práctico es otro. El control total del corredor marítimo entre Sudamérica y Norteamérica, el mismo por donde viajan cocaína, fentanilo y petróleo. Sin ese corredor asegurado, el crudo venezolano no llega a refinerías tejanas. Con él, Washington cierra el circuito. Y Cuba, que dependía del petróleo venezolano para sobrevivir, ha sufrido 3 apagones nacionales en marzo y lleva meses sin recibir un solo tanquero. Cuando un buque ruso intentó llevar 730.000 barriles a Matanzas, Washington lo frenó durante semanas antes de permitir la entrega por razones humanitarias. El mensaje fue quirúrgico. Incluso Rusia necesita permiso americano para mover crudo por el Caribe. Si unes las piezas, la lógica estratégica es difícil de ignorar. Estados Unidos ya era el mayor productor mundial con 13,5 millones de barriles diarios. Ahora suma el control operativo sobre las mayores reservas del planeta. Ha neutralizado al principal proveedor alternativo de su rival estratégico y ha demostrado capacidad de bloquear rutas marítimas en 2 océanos simultáneamente. No es una política exterior improvisada, es una jugada de tablero que busca convertir la energía en el arma definitiva del siglo XXI. Y las ramificaciones van más allá del petróleo.
Si Irán pierde su capacidad militar y su flujo de ingresos, Rusia pierde a su principal aliado en Oriente Medio y a un comprador clave de tecnología militar. Sin proxies iraníes, sin ingresos petroleros venezolanos que financiaban redes de influencia y con un precio del crudo que beneficia a Washington más que a Moscú, la presión sobre Ucrania se vuelve económicamente insostenible. En el Pacífico, la ecuación es similar. Una China que depende de rutas marítimas controladas por la Marina estadounidense para el 80% de sus importaciones petroleras lo piensa dos veces antes de moverse sobre Taiwán. Sobre el papel, el dominó no cae solo en el Caribe. Cae en el Donbass y en el estrecho de Taiwán. La deuda entra en la ecuación de maneras que pocos están calculando. Estados Unidos debe 39 billones de dólares. Solo los intereses cuestan más de 1 billón al año, más que todo el presupuesto de defensa. Un control hemisférico del petróleo no paga esa deuda directamente, pero sí cambia las reglas. Si Washington puede influir en el precio global del barril, puede abaratar energía doméstica, repatriar manufactura y generar ingresos fiscales que frenen la hemorragia. Venezuela sola, a plena capacidad, podría producir 3,5 millones de barriles diarios como lo hacía en 1998. Hoy apenas llega a 800.000 por la ruina de PDVSA, pero con capital e ingeniería americana, la recuperación es cuestión de años, no de décadas. El petróleo barato fue el motor de la hegemonía americana del siglo XX. La apuesta es que pueda volver a serlo en el XXI. Pero aquí es donde el análisis se complica, porque la teoría y la realidad están chocando en tiempo real. Abrimos el segundo expediente, el precio que el mundo está pagando ahora mismo. El estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y volúmenes masivos de gas natural licuado. Desde que Irán lo cerró en respuesta a los ataques, el Brent saltó de 72 a más de $120 por barril. La Agencia Internacional de Energía lo calificó como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero. La producción combinada de Kuwait, Irak, Arabia Saudí y Emiratos cayó en más de 10 millones de barriles diarios porque simplemente no pueden sacar el crudo. Qatar declaró fuerza mayor sobre todas sus exportaciones de gas. Europa enfrenta su segunda crisis energética en 4 años. El gas holandés TTF, referencia del mercado europeo, se duplicó hasta superar los 60 euros por megavatio hora. Japón importa el 90% de su crudo de Oriente Medio, casi todo a través de Hormuz. Corea del Sur, el 70%. Los precios de la urea subieron un 50% y los del amoníaco un 20%, lo cual encarece fertilizantes y, por extensión, alimentos en todo el planeta. Cuando se cierra un estrecho, no solo se bloquea energía, se bloquea todo. Estados Unidos sufre menos porque produce lo que consume, pero no es inmune. La gasolina doméstica sube, las cadenas de suministro globales se tensan y cada punto de inflación adicional es un punto menos de crecimiento. La Reserva Federal de Dallas calcula que la disrupción de Hormuz restará casi 3 puntos porcentuales al crecimiento global en el segundo trimestre de 2026. El mundo entero está pagando la factura de una operación que, en teoría, debía abaratarla. Y es exactamente aquí donde abrimos el tercer expediente, los riesgos que convierten esta jugada en una navaja de doble filo. El primer riesgo es la aceleración de lo que se intenta evitar. China tenía reservas para 4 meses y las amplió agresivamente antes del conflicto, incrementando sus importaciones un 16% en los 2 primeros meses de 2026. Pero la lección que Pekín extrae no es que necesita negociar con Washington, es que necesita acelerar su independencia energética a cualquier precio. Ya en 2024, casi la mitad de los coches nuevos vendidos en China eran eléctricos. Cada crisis petrolera empuja a China más rápido hacia un modelo donde el petróleo pierde relevancia. Y cuando eso ocurra, el arma que Washington está construyendo ya no apuntará a nada. Peor aún, una China que ve cerrarse su ventana de dependencia energética podría concluir que el momento de actuar sobre Taiwán es ahora, antes de que el cerco se complete. La presión diseñada para disuadir podría terminar acelerando exactamente lo que intenta prevenir. El segundo riesgo es que el dominó caiga en direcciones que nadie anticipó. Europa necesita energía desesperadamente, pero no ha respaldado la guerra en Irán con el mismo entusiasmo que respaldó las sanciones a Rusia. La intervención en Venezuela generó condenas desde Bruselas hasta Brasilia.
Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, ve operaciones militares estadounidenses en su vecindario como una amenaza a la soberanía regional. Y la paradoja más dolorosa: Rusia, que supuestamente debía debilitarse, está vendiendo su crudo Urals a más de $70 el barril, muy por encima de lo presupuestado. La guerra contra Irán le está financiando indirectamente la guerra en Ucrania. En lugar de forzar a Moscú a negociar, le está dando oxígeno para aguantar. El tercer riesgo es humanitario y, por extensión, reputacional. Cuba sin electricidad. Irán con plantas desalinizadoras amenazadas. Venezuela bajo administración militar extranjera. Ninguno de estos escenarios genera simpatía internacional a largo plazo, y la legitimidad importa porque determina quién coopera contigo mañana. Los mercados funcionan con contratos, pero los contratos funcionan con confianza, y la confianza se erosiona cada vez que una crisis humanitaria lleva tu bandera. Lo que estamos viendo no tiene precedente moderno en escala. Una sola potencia abriendo 4 frentes simultáneos en 2 continentes, con el denominador común de asegurar el control energético hemisférico. La lógica interna es coherente. Quien controla la energía controla la economía, y quien controla la economía dicta las reglas. Si la apuesta funciona, el resultado sería un orden mundial radicalmente distinto. Energía barata en Occidente, 2 guerras que pierden su financiación, autocracias debilitadas por la pérdida de su principal herramienta de influencia y una reindustrialización americana alimentada por petróleo hemisférico. No es un escenario menor, es la mayor reconfiguración del poder global desde el fin de la Guerra Fría. Pero la historia está llena de estrategias con lógica impecable que fracasaron porque el mundo no se comportó como el modelo predecía. El embargo árabe de los 70 aceleró la eficiencia energética occidental. Las sanciones a Rusia aceleraron la desdolarización. Cada vez que alguien usa la energía como arma, el resto del mundo invierte miles de millones en asegurarse de que esa arma no vuelva a funcionar. Vigila 3 señales. Primera, el precio del barril. Si supera los $100 de forma sostenida, la recesión global deja de ser un riesgo y se convierte en calendario. Segunda, los acuerdos energéticos entre China y los países del Golfo que no están en guerra. Si Pekín firma contratos a largo plazo con Abu Dhabi o Riad, saltándose el dólar, la arquitectura financiera mundial empieza a fracturarse. Y tercera, la reapertura del estrecho de Hormuz. Cada semana que permanece cerrado, el daño acumulado se vuelve más difícil de revertir y la probabilidad de errores de cálculo se multiplica. Porque el problema con las jugadas maestras es que solo lo son si todo sale según el plan, y en geopolítica las cosas rara vez salen según el plan.